cuando tú has vivido traumas, especialmente en la infancia, y no los has resuelto o elaborado, igualmente queda la huella en el cuerpo. Y entonces de repente, en situaciones de estrés o de nostalgia, como puede ser la Navidad, aparecen esos mismos síntomas que tenías. Hola, nosotras somos Dani y Ale. Y esto es Migrantes Anónimas, un podcast donde hacemos preguntas, desmitificamos ideas, contamos historias, Confesamos miedos y sueños, aprendemos de otros y nos acompañamos a atravesar esta aventura llamada migración. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantes Anónimas. Hoy tendremos un especial de Navidad porque sabemos que esta época del año es un poco complicada para todos y a veces sentimos con más intensidad las emociones. Así que hoy nos acompaña Marcela Fajardo Vallejo. Ella es psicóloga colombiana, hace 20 años llegó a Barcelona para hacer un doctorado y durante su proceso le ha tocado, como ella misma dice, reinventarse varias veces para sobrevivir. Actualmente y desde hace 16 años es consultora para el Consulado de Colombia en Barcelona, coordinando el área de asesoría social a población colombiana vulnerable y además es co-creadora de Migrando. Y también nos acompaña Laura Rodríguez. Ella también es psicóloga, es colombiana y lleva 3 años viviendo aquí en España. Ha trabajado en proyectos de investigación e intervención social con comunidades indígenas, trans, niños y niñas, sobrevivientes del conflicto armado colombiano y ahora con población migrante. Su tiempo en España le ha enseñado sobre las redes de apoyo y las herramientas para hacer más amigables el proceso de migración. Bienvenidas, chicas, a Migrantes Anónimas. La verdad es que es un placer tenerlas aquí con nosotras. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias. Bueno, y como mencionaba Ale, este es un episodio especial porque sabemos que es una época del año un poco complicada para muchas personas. Pero antes, para hacer como una pequeña introducción, queríamos como hacer una ronda sobre alguna anécdota o algo que nos quieran contar sobre cómo recuerdan la Navidad o cuál es como esa memoria que cuando ustedes piensan en Navidad les viene a la mente. Yo llevo 3 años aquí y la primera creo que fue de las más difíciles porque, claro, fue la primera vez que dejé de estar en familia, porque siempre creo que culturalmente solemos pasar Navidad como en familia, Año Nuevo, es como esta celebración. Fue muy lindo porque vino mi mejor amiga de Colombia, entonces pues estuvo con nosotras, pero yo sentía que no, o sea, no terminaba de conectar y fue bonito porque dentro de como las amigas que pasamos juntas Navidad fue como, vale, pues hagamos aquí los agüeros y tradiciones que solemos hacer allá. Entonces cocinamos ajiaco, como que fue una estrategia de volver, como traer lo que solemos hacer allá aquí. Pero bueno, o sea, fue difícil y muchas emociones, mucha nostalgia, mucho sentimiento como de por qué no puedo estar allá, porque, o sea, yo hubiera querido volver, pero ahí era un tema de papeles en ese momento que no, o sea, yo no tenía autorización para regresar en ese momento. Y eso también es muy frustrante porque es como si te sintieras presa, es como que tienes que quedarte en el país, tienes que quedarte aquí porque no hay otra posibilidad. Entonces eso fue confrontador, pero bueno. Y ya las siguientes, yo me propuse que cada año quería ir en Navidad. O sea, prefiero no tener vacaciones en cualquier otro momento del año, pero ir en Navidad. Entonces, bueno. Es una época, lo que yo siento es que la Navidad para los colombianos es muy importante, es una época muy importante. Quizás en otros países no tanto, pero en Colombia se empieza la Navidad desde septiembre, ¿no? Tal cual. Entonces, eso es muy confrontador para las personas que estamos en otros lugares, porque para nosotros es como la época más importante del año. En mi caso particular, que ya ha pasado mucho tiempo, porque no son 20 años, sino ya 23. Oh, wow. Sí, cuando llegué yo la primera vez, yo llegué en noviembre, a mediados de noviembre. Por lo cual fue justo, ya cuando llegué era para pasar Navidad y yo no conocía a nadie. Además era una época en que no habían redes sociales, o sea, no había WhatsApp, lo único que había eran SMS. Entonces tampoco era tan fácil conocer gente. Sí era como esta angustia de va a llegar Navidad y no voy a tener con quién pasarlo, ¿no? Y una profesora, me acuerdo del doctorado, me dijo, no te preocupes que yo te invito, ¿no? Era como, y yo como, ay, Dios mío. No estoy sola. Voy a estar el 24 y a lo mejor no tengo con quién estar. Al final sí, porque pues tenía unos amigos del doctorado y con ellos estuvimos ese día, pero la estrategia que utilizamos fue que era un día más. De hecho, comimos pizza. O sea, me acuerdo que fue como un día más. Y yo creo que a veces muchos inmigrantes utilizan esa estrategia de
vamos a tratar de que no sea un día especial, sino un día más, como para protegerse de los sentimientos de nostalgia, de añoranza, que en esos momentos surgen. A veces es una estrategia no tan buena porque te queda un vacío, luego te queda como esa sensación de, fue un día, fue como, esta Navidad como que pasó sin regalos y sin nada, y te queda esa sensación como un poco en el estómago de que no, de que hubieras podido vivirla diferente. Pero yo creo que también es una estrategia válida en momentos en que dices, bueno, no quiero experimentar todas estas emociones o este malestar que me genera esta emoción, entonces intento un poco hacer de cuenta que es un día más en mi vida. Qué loco porque es como el contraste de como dos estrategias que puedes usar, porque yo era como, quiero traer, o sea, quiero que sí o sí lo viva como lo viví en Colombia. Entonces creo que también depende mucho del proceso personal que lleves, como que cada persona tome la decisión de qué le va a hacer mejor, ¿no? Claro, aunque a veces también hay estrategias que son mejores que otras, Sí, ¿no? claro, Yo siento adaptativas que eso que yo usé no era tan bueno, porque lo que te digo, luego al final te quedó esa sensación de vacío. Claro. Yo creo que soy más evitativa que adaptativa. Yo también concuerdo contigo, Marce, porque siento que las navidades que pasé aquí, Navidad en mi casa en Colombia, bueno, como tú dices, es un tema tremendo, o sea, ¿no? O sea, tú te alistas un mes antes, la casa grita Navidad por todas partes. Yo acá nunca compré nada, o sea, ningún adorno de Navidad, absolutamente nada. Pero me di cuenta que igual no era algo como que yo sentía que lo quería hacer por mí misma, era como algo muy de mi familia. A mi mamá le encantaba adornar todo, pero a mí no me nacía, o sea, como que me empecé a conocer yo frente a la Navidad, cómo era mi postura frente a la Navidad, y mi postura frente a la Navidad era cero ostentosa, como un día más. Entonces lo que yo hice fue, voy a viajar. Entonces para mí las Navidades aquí han sido, o años nuevos, han sido más de desconectar, viajar, y creo que yo me conocí más a mí misma y al final no soy una persona navideña realmente. Fue como un descubrimiento para mí. No, yo creo que igual un poco como la O, sea, yo soy súper navideña. Puede que la decoración tampoco, aunque sí que es cierto que yo la casa de mi novio la fui llenando de cositas muy en su contra. Y llevaba todos los días un adorno diferente hasta que él se dio a que hiciéramos adornos hechos en casa, que quedaron muy lindos. Y lo convertimos también en una tradición. Yo creo que eso también es interesante, como, vale, hay cosas que obviamente no vas a poder tener. Entonces te armas como tus propias tradiciones. Entonces nosotros empezamos como a hacer, sí, como adornitos rústicos de Pinterest. Hicimos nuestra propia versión. Es como que el ritual prenavideño nuestro es como poner la casa bonita con estas cosas que hacemos nosotros mismos. Pero también me hace mucha falta como la versión latina de tener la casa llena de gente. Entonces siempre tratamos de reunirnos con nuestros amigos. Y también trato de irme siempre a Colombia. Yo en todos estos años solo he ido una vez en Navidad, o sea, todas las Navidades las he pasado aquí. Pero a mí hay algo que me gusta, pues que de pronto es diferente de ustedes tres, porque yo ya tengo familia, tengo esposo, tengo hijos, entonces de alguna manera la Navidad que viven mis hijos es diferente a la Navidad que yo viví cuando era pequeña, claro. Porque yo la vivía con muchos primos, con tíos, con abuelos, y aquí digamos pues tenemos una familia más pequeña, más somos los 4 casi, pues tenemos sí que está la familia de mi esposo, pero es mucho más pequeña. Entonces al final hemos tratado como de construir entre los 4 nuestra Navidad, y eso también es bonito, como integrar costumbres de aquí, y si no necesitamos a más gente, que también pues rico, digamos cuando fuimos a Colombia, mis hijos ya estaban grandes, era como, uy mamá, qué cantidad de gente, pero también es bonito abrir los regalos los 4, si ponemos el árbol, hacemos tradiciones de aquí de Cataluña con mi hijo pequeño que le encantan, y entonces como que integramos un poco las cosas de aquí y las cosas de allá y hacemos la Navidad a nuestra medida. Ay, Marci, que una tradición de Cataluña, así que me llamó la atención. La del cagatío. Es un poco rara, la tradición uno la explica y es súper rara porque es un tronco que tiene pues ojitos y esto, que se llama el tío, y ese pues a principios de diciembre la idea es que lo encuentras en el bosque, te lo llevas para la casa, le pones una mantita, lo alimentas. Cada día le das de comer. Entonces Martín le deja mandarinas y por la noche las mandarinas se las come. Y entonces amanecen peladas. Y entonces
en Navidad el tío te da regalos, pues, pero realmente caga regalos. Ajá. Y hay una canción y tienes Sí, que con un pegarle. golpe. O sea, es una tradición súper escatológica, pero pues es la tradición que hay aquí. Y a nosotros con Sara ni la adaptamos porque Sara como que no le hizo como mucho caso. Y entonces con mi hija grande no hicimos nada al respecto. Pero con Martín, a él le encanta. O sea, le parece la Divino. tradición mejor del mundo. Y Entonces, cada siempre día hay está tronco. pensando, no le hemos dado de comer. Y si no le damos de comer, y entonces le dejamos una mandarina y nos vamos y aparecen luego cuando llegamos están las cáscaras y se ha comido y no sé qué. Y en Navidad pues le da regalitos pequeños, porque no son regalos grandes, sino son las stickers que a él le gustan, o un libro, o a veces hasta dulces. O sea, son cositas pequeñas como estilo cosas de piñata. Ajá. No son grandes regalos, pero pues es divertido. Ay, qué lindo. Sí, muy loco. Súper chistoso, sí. Sí, no, nunca lo había escuchado. Los encuentras también, o sea, te los venden en Sí. los mercados navideños, puedes comprar. Y en Sí, el sí, colegio sí. lo hacen también. Es que es eso, es ese proceso como de adaptación Sí. de, vale, cómo vivo yo la Navidad, pero cómo la viven aquí, cómo integro ambas cosas, para también llevarlo como bien emocionalmente, porque pues eso es la parte más complicada. Sí, la parte más complicada es la distancia de los afectos, ¿no? El no tener a a todas las personas que quieres en el mismo día de Navidad contigo. Y conectando un poco, pues como este tipo de situaciones con las emociones como tal, ¿cuáles serían esas emociones que nos pegan más en Navidad a las personas que están, pues a las personas migrantes? Pues la nostalgia, ¿no? De lo que fue, de lo que perdí, de lo que no tengo, la soledad muchas veces. Por ejemplo, cuando la primera Navidad, esa sensación de a lo mejor no tengo con quién pasar Navidad, que esto me pasó a mí y al final pues sí que estuve con quién, pero hay muchas personas que están en esa misma situación, ¿no? Están lejos y a lo mejor no vas a tener con quién. La añoranza, nostalgia y añoranza. La tristeza Uh-huh. y la frustración también es una que suele salir bastante como en esa época porque, o sea, lo que yo contaba, bueno, hay personas que tal vez, o sea, es como quisiera volver, pero aunque pudiera, en verdad hay muchas situaciones que no me lo permiten. O ahí es un momento donde las personas empiezan a pensar mucho por qué me vine, por qué emigré, por qué estoy aquí. Y es como este momento de arrepentimiento, porque claro, es como que añoras mucho porque es demasiado importante para nosotros ese momento. Y es cuando más sientes lejos a la familia. De todas maneras, también hay emociones positivas, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro. la gratitud o la esperanza o lo que tú decías, Dani, de encontrarte a ti misma y poder, esa sensación como de satisfacción de construir tu propia tradición. O concepción de Navidad, sí, como Sí. que, o sea, es cierto, también yo creo que varía mucho del tiempo que lleves y de los mecanismos de adaptación que estés teniendo y de la forma en la que migras, porque bueno, si llegas y estabas en un lugar donde puedes tener como una red de apoyo y un grupo, pues vale, vas a encontrar como personas con quien estar, pero si acabas de llegar, una vez conocí a alguien que había migrado el 20 de diciembre, pues claro, el 24 de diciembre no conocía a nadie, entonces se fue a un bar y bueno, socializó en el bar y salió con esas personas. Entonces, que de hecho eso era otra cosa que ahorita pensaba mientras las escuchaba y es que para mí aquí celebran Navidad como tal el 25. El 25. Entonces para mí es como increíble porque yo el 24 puedo hacer cena, todo el mundo puede venir a mi casa Y el 25 no necesitas y hacer el 25 nada. yo quiero dormir. Claro, nosotros queremos, para mí el día del 25 es estar en pijama. Exacto. Y aquí hacen la super celebración. El almuerzo, ¿no? Como Sí, que se hacen juntan como a- la comida familiar. Sí, sí. Sí, lo que dice Lau es verdad. Depende también del tipo de migración que hayas hecho y de las razones también por las cuales hayas migrado. Ujú. Y no es lo mismo ser estudiante que estar en familia, que haber tenido una migración forzosa o que a lo mejor haber salido porque necesitabas un espacio para ti, porque en tu país de origen te sentías como encerrado. O Entonces, ser madre y haber migrado sin tus hijos. sin tus hijos. Entonces, claro, son procesos tan particulares que es difícil como generalizar. También eso es importante, ¿no? Total, Mm. total. Sí, lo que dices, por ejemplo, también
de la red de apoyo. Yo creo que a mí me ayudó mucho que cuando llegué éramos muchos latinos y pues al estar todos en la misma situación es como, bueno, pues no va a pasar cada uno solo en su casa. Nos Todos vamos a juntamos hacer todos, fiesta. somos una gran familia de gente que migró, ¿cierto? Pero claro, digamos que una persona que llega a teletrabajar sin pareja, es súper difícil socializar Sí, es muy fuerte. y conseguir un vínculo como lo suficientemente fuerte como para que te invita en Navidad, que tampoco es como que uno invite a la gente en la calle. Claro, así es. Sí, sí. También estaba pensando ahora en sentimientos y conecto lo que mencionabas de la frustración con la culpa, que a veces también te sientes culpable de no estar ahí y de estarte perdiendo ese momento especial con esas personas porque te empiezan a llegar fotos y ves historias en Instagram o lo que sea y te empieza como esa culpa de yo debería estar ahí. Y no estoy. Y también a lo mejor lo que sienten las personas que están allá. Sí, Y entonces eso lo conecta contigo, ¿no? O sea, si por lo que sea tu familia o tus papás están solos o eres hija única o tienes una circunstancia que sabes que tu presencia era muy importante para tu familia ya, pues esa sensación es también muy dura, ¿no? O por ejemplo las mamás que tienen que migrar y dejar a sus hijos, pues para trabajar o para tener un mejor futuro, siempre esas fechas están muy duro, precisamente por eso, porque los que están allá tampoco lo están pasando bien. Total. Claro, no Sí. lo había pensado así. sí, total. O sea, yo siempre Sí. pienso en esta canción que El hijo ausente. Sí. Tal cual. Y suena, y en Navidad justo yo me ataco a llorar y es como, sí, qué complejo, porque además, bueno, en mi caso fue mi decisión migrar, o sea, estoy, digamos, tranquila en ese sentido, fue una migración privilegiada, pero claro, es como, sí, dejé ese puesto. O sea, si no está, mi familia se va a reunir y claro, cuando los llamas, recibes como, no, sí, nos haces falta, pero estamos muy bien. Bueno, mis papás por lo general es como, están muy tranquilos y, o sea, me ayudan como a manejarlo también, pero también conozco de mamás que están lejos, o sea, por ejemplo, de mis amigas y o sea, les da muy duro, están muy mal, entonces al final uno termina contagiándose porque pues es normal que escuchar a tu mamá triste. Entonces es como, pues yo también estoy triste y ahí es cuando entra esta culpa que también... Total. Que dices mencionas, tú. sí, Ujú. sí, sí. Sí, o sea, es increíble cómo es, o sea, el nivel de complejidad, ¿no? Porque depende el caso, la persona, la edad, el contexto, el país al que emigró, las razones, o sea, al final es como lo que dices, Marce, que me parece muy, muy interesante. No podemos generalizar, cada persona tiene una experiencia completamente distinta. Sí. Y un poco lo que estaba pensando es como que siento que la Navidad al final es un ritual, ¿no? Entonces pensaba un poco que a mí me pasa más que todo con velitas, por ejemplo, no tanto con Navidad. O sea, para mí el velitas es importante y es un ritual. Y para mí fue un ritual de voy al chino, compro las velitas que hayan y prender las velitas en mi casa, porque tampoco las voy a salir a prender en el andén porque es ilegal, supongo. Fíjate que aquí en la Sagrada Familia las Sí, encienden. es muy loco porque se reúnen La todas comunidad las colombiana familias colombianas se va a la Sagrada y todo el Familia. parque. Sabes que la Sagrada Familia es tan bonita, ¿no? Y alrededor del parque ponen las velitas y entonces pues tú me Hay has música, mandado videos, Lau. es impresionante. Yo no he ido, Tú te sientes pero- en Colombia. Ay, Hay voy a música llorar. colombiana, Voy a llorar. venden tamal, venden lechona, venden arepas, venden... Es Colombia, es que es Colombia. No, me muero. Yo no sabía esto. Qué hermoso. Las invitó a vender velitas a Barcelona. Es muy lindo. Pero además es bonito porque es al lado de la Sagrada Familia que impone tanto Claro. y las velitas también pues tienen como un significado muy bonito porque es como encender una luz, es un significado de gratitud, ¿no? Entonces es bonito verlo, ¿no? Porque realmente yo creo que lo que extraña uno de las velitas es como todo ese significado, ¿no? Sí, De lo que implica esa tradición. sí, totalmente. Un poco para hablar ya de somatización, porque claro, entendemos que las emociones al final no solo se sienten en la mente, Sino en el cuerpo. sino en el cuerpo. Así es. Queríamos que nos contaran primero, que nos den como una breve explicación para quienes no sepan qué es somatización y después cómo se pueden somatizar estas emociones concretamente en el cuerpo. Pues somatizar en últimas es cuando nosotros no logramos expresar una emoción, de alguna manera el cuerpo toma el relevo y habla por nosotros,
¿sí? Ese malestar emocional se expresa a través del cuerpo. Y eso es lo que se conoce como somatización. Esto ocurre también justamente por el no poder identificar como las emociones que estamos atravesando. Entonces, relacionándolo un poco con lo que estamos hablando de la Navidad, son muchas emociones y puede haber emociones como catalogadas como positivas y negativas, aunque digamos que no se suelen catalogar así, pero llamémoslo así. Y claro, hay muchas cosas a identificar, pero tú estás también viviendo la vida. O sea, tienes que estar adaptándote, tienes que estar o buscando trabajo o resolviendo tu vida. Entonces, muchas veces no hay tiempo de parar y decir, vale, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está generando todo esto? Y otra cosa es que no somos conscientes de que una fecha tan importante nos genera tantas emociones. Porque es como, bueno, sí, es Navidad, va a ser difícil, pero bueno, ya pasará, ya lo solucionaré, pero no, eso tiene un impacto muy grande, porque también eso se asocia a los duelos Al al duelo migratorio y a los arquetipos, bueno. Digamos que de alguna manera es más evidente son más evidentes las pérdidas, porque es un momento de reflexión. Y cuando tú estás en una situación de estrés, que normalmente desafortunadamente los migrantes vivimos una situación importante de estrés, porque la incertidumbre es una constante en la migración. Entonces estás en una situación constante de estrés, es más fácil que el cuerpo esté como en modo alerta, que haya como una activación del sistema nervioso simpático, que es el que dice hay que estar defendiéndose, y por lo tanto pues surgen emociones, hay como una cascada fisiológica de síntomas pues que generan manifestaciones en el cuerpo. Exacto. ¿No? Entonces, a partir de ahí, con todas estas emociones y esta carga que tiene el cuerpo, este estrés, y más el continuar, porque a veces, y bueno, siento que también es mucho como, bueno, diría que de los latinos, pero, o sea, de los colombianos, como, bueno, estoy triste, pero o sea, para adelante, con berraquera, yo puedo, vamos a seguir, estoy en este proceso. O sea, cuando hacemos talleres nos pasa como que sí recibimos personas que es como, pues sí es muy duro, pero nada, yo sigo para adelante y es como, está muy bien seguir para adelante, pero es que tenemos que ser conscientes y tener una pausa, decir, esto me afecta, porque está bien, o sea, es normal que nos afecte. Entonces, cuando no hacemos esa identificación, nuestro cuerpo dice, tú no me estás prestando cuidado, yo te estoy diciendo que estoy sintiendo algo, que necesito que lo tramites, pues voy a hacer que te duela algo físicamente. Sí, hay un estudio, yo no sé si ustedes conocen lo del síndrome de Ulises. Hay un médico catalán que se llama Joseba Chotegui, que de hecho vive aquí en Barcelona, que fue el que empezó a hablar sobre el duelo migratorio. Y digamos que cuando tú no elaboras adecuadamente el duelo migratorio, surge una situación de estrés crónico y él lo llama síndrome de Ulises. Lo llama síndrome de Ulises por la Odisea. Pero bueno, más allá del síndrome, él ha encontrado que hay como 3 síntomas importantes en que se manifiestan normalmente en las personas migrantes, que son el insomnio, la fatiga y la migraña. Y de alguna manera tiene sentido, porque la migraña lo que te está diciendo es, aléjate del mundo, por un momento cierra todo y protégete, porque hay un gasto de energía demasiado alto y tú necesitas como bajar el nivel. Entonces el cuerpo inmediatamente te habla y te dice, esta migraña lo que va a hacer es que tú vas a parar, ¿no? Y lo mismo la fatiga también. Bueno, hay muchos síntomas somáticos, psicosomáticos que aparecen en momentos de mucho estrés, porque pues muchos migrantes estamos en muchos momentos en modo supervivencia, y ese modo supervivencia al final termina pasándote factura en el cuerpo. Sobre todo ahí, no sé, yo pensaba que en relación con la Navidad, hay una cosa que se llama la memoria corporal, que es la memoria somática, que al final es cuando tú has vivido traumas, especialmente en la infancia, y no los has resuelto o elaborado, igualmente queda la huella en el cuerpo. Y entonces de repente, en situaciones de estrés o de nostalgia, como puede ser la Navidad, aparecen esos mismos síntomas que tenías o que te pasaron en una situación traumática. Yo me acuerdo de una chica que me decía que siempre tenía como trastornos de piel, la rosácea y esas cosas, y que en una situación traumática que vivió en Colombia le asesinaron el papá porque era víctima de la violencia, empezó a tener muchos problemas de piel, pero muchos es que se tenía psoriasis, una cantidad de problemas de piel. Y posterior aquí llegó
Y en la Navidad le pasaba lo mismo. O sea, no tenía nada que ver el hecho, porque una cosa es un hecho terrible como la muerte del papá, y otra cosa es la Navidad, que son dos cosas diferentes. Pero esa memoria corporal como que se exacerba o aparece en esos momentos. Qué fuerte. Ahora que decíamos como que los colombianos tendemos a decir como, bueno, no pasa nada, ya lo resolveré o lo que sea, yo creo que también es importante como recordarnos que está bien estar mal, o sea, como que si vamos a estar en Navidad tirados en el sofá llorando, a veces el cuerpo también lo necesita y bueno, a veces también esa es la forma como de tramitarlo. Sí. Y además a veces puedes identificar a través de lo que te duele qué puede estar pasando. Claro. Eso es bonito de la psicosomatización. Es que es muy loco siendo porque como una intérprete. es tal cual, o sea, es el Sí. cuerpo siendo muy sabio de decirte, Sí. te voy a mostrar de otra forma lo que necesitas. Lo que necesitas. Entonces, te doy insomnio porque tú necesitas pensar en todo lo que te está ocurriendo porque lo evades en tu cotidianidad, por ejemplo. Entonces, como tramítalo desde ahí. O sea, la noche es el momento para, no, o sea, no tienes a nadie, no tienes cómo evadir, estás sola en tu cama y es como, pues aquí es el momento de pensar. O lo que tú mencionabas de la migraña, es como necesito que te encierres y te detengas un momento porque está pasando todo esto. Pero es eso, es el cuerpo muy sabio diciéndote hay cosas que tienes que tramitar y al final, pero entonces, claro, esto es importante también porque tenemos que reconocer que lo que nos está pasando en el cuerpo pues no es por el estrés de la vida o no es por otras cosas, porque entonces ahí las personas solemos decir, bueno, no, voy al médico, me tomo algo. No, hay que prestarle cuidado. Y uno también puede reconocer en uno mismo, con su historia personal, qué puede estar pasando. Por ejemplo, yo siempre que tengo miedo, tengo un problema, malestar estomacal importante. O sea, siempre, lo sé. O sea, yo tengo mucho miedo a los aviones y 2 días antes de coger un avión ya estoy sintiendo como un dolor en el estómago. Y pues de alguna manera yo ya lo reconozco. Y entonces pasa eso con otros síntomas. O por ejemplo, la tristeza pues está relacionada con el nudo en la garganta. O sucede mucho el estreñimiento cuando tú cambias de país los primeros meses, o cuando te vas de viaje también, que tú no estás en tu casa, que tú no sientes ese lugar como tu casa. El estreñimiento es muy común porque tú no tienes tiempo para eso, tienes que estar controlado todo el tiempo y estreñes porque tienes que tener el control. No te sientes cómodo en el lugar en donde estás. Entonces, bueno, también de alguna manera los síntomas corporales terminan siendo una manera de interpretar lo que te está pasando a nivel emocional. Me parece súper, súper lindo lo que dices de eso, que el cuerpo nos obliga a hacernos cargo como de eso que necesitamos. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con la migraña. Yo hago 2.400 cosas. Y a veces me pasa, sobre todo cuando voy a tener la regla tal, que el cuerpo igual dice como, oye, para. Y a veces yo no quiero parar. Y entonces digo, bueno, no, igual voy a ir a escalar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y llega un punto en el que me empieza a doler la cabeza y yo digo, mira, no, voy a hacerme caso y voy a parar. Y paro y es impresionante. O sea, es como si me tomara el analgésico más fuerte del universo. Sí, con algo tan aparentemente simple, pero que yo sé que a veces es una decisión que muchos no pueden tomar por cuestiones laborales, etcétera. Pero los que pueden, como que con algo tan simple como decir, oye, mira, hoy no voy a ir a escalar, me voy a quedar en la casa pintándome las uñas, es el mejor remedio del universo. Pero porque tú lo entiendes. Exacto. O sea, lo importante ahí es claro. que tú has tomado y has dicho, uy, esto que está pasando es porque hay algo que no está bien. O sea, pasa mucho, por ejemplo, con los tics. Esa ansiedad, tienes un episodio, llevas 3 meses con mucho trabajo, mucha ansiedad y de repente empiezas a sentir que el ojo se te mueve, que tienes como ese tic, ese es el cuerpo diciéndote, hey, para. Pero tú tienes que tener la capacidad para darte cuenta, primero, que hay algo que no está bien en ti, y segundo, ¿qué es? Para que el síntoma se solucione, porque si tú no tienes claro qué es, pues seguirán apareciendo otros síntomas, y luego ya pues se baja el sistema inmunológico, en fin. Total. Sí. O sea, me causó mucha curiosidad que digas, no se somatiza siempre, solo se somatiza cuando no hay un reconocimiento de esa emoción o siempre hay una somatización. Hay gente más propensa también a somatizar. Lo que te decía, por ejemplo, del trauma. O sea, hay personas que son más propensas a la somatización, pero si tú al final logras tener como un equilibrio
tu sistema nervioso simpático y parasimpático, es decir, pues estás relajada, pues es más difícil que se somatice, porque has logrado reconocer esas emociones. Claro, y que, o sea, es distinto también de las reacciones fisiológicas que tenemos, porque, por ejemplo, no sé, cuando te asustas, una reacción fisiológica es que el corazón se te acelere, por ejemplo, pero pues la somatización no es eso. No es eso. O sea, es algo que además perdura, se repite varios días. Por ejemplo, migraña, tienes varias crisis de migrañas en el mes o te dura muchos días, y sobre todo es algo que no era normal, o sea, no es algo que en tu vida siempre te haya pasado, sino que empieza a sucederte, como que, y de la nada es como, pues sí, me estoy enfermando, pero normalmente lo dejas pasar. Ya, o el paracetamol. Exacto. Y ya está. Que también siento que muchas veces como está este paracetamol emocional, ¿no? Como, exacto. Estoy sintiendo esto, no lo quiero sentir, ya está. Digamos que en esa medida, porque claro, en teoría suena todo como muy claro, ¿no? O sea, tienes que identificar tus emociones, sentirlas para no somatizar. Pero no es tan fácil. Pero si lo llevamos ya a la práctica, es digamos, complicado. Un poco como contextualizándolo en el especial de Navidad, no sé, se me venía a la mente como, vale, siento que algo que es muy importante es tener conciencia de nosotros mismos, ¿no? Conocernos. O sea, para mí eso sería como la base, un poco como escucharnos en todo sentido, no solo cuando viene la emoción, sino saber que en mi caso, por ejemplo, velitas es más importante que Navidad. Entonces yo ya voy a estar más consciente de mí cercano a ese día y no tanto después, ¿no? Entonces eso para mí sería como lo primero. Luego, como qué herramientas creen ustedes que se pueden implementar para tramitar esa emoción, digamos, por ejemplo, la tristeza. O sea, siento que hay como una delgada línea entre sentirla y hundirme en esa tristeza. Entonces, ¿de qué manera yo puedo identificar como qué momentos ya se vuelve en mi contra y ya me hundo? Creo que es complejo porque parte también de o sea, la base, como tú bien lo mencionas, es reconocerte. O sea, saber identificar, pero también identificar qué está bien para ti. O sea, cosas tan sencillas como saber qué lugar seguro encuentro. O sea, me siento más tranquila en mi casa, o me siento más tranquila viendo el mar, o me siento más tranquila buscando una amiga o en el bar. O sea, hay personas que sí lo perciben. Entonces, con el tema de la tristeza, creo que es complejo porque es como tienes que permitirte sentir, porque algo que solemos hacer es evitarlo. Porque claro, cuando hay una emoción, digamos, displacentera, lo que suele pasar con nuestro cuerpo es que pues tienes menos energía, como que no quieres, pero eso te impide ser productivo en el día a día. Entonces, por eso intentas también evitarla. ¿Por qué? Porque tu día a día también te permite distraerte. Entonces es un círculo vicioso, es como que tu cuerpo necesita parar y reconocer la emoción, pero tu mente dice, no me puedo permitir entrar en este bucle y voy a hundirme. Y es como, no, tienes que tener claro que tienes que poder identificarla de alguna forma. Creo que las formas dependen como de la persona, cada quien tiene estrategias, pero bueno, hay estrategias de escritura. De todas maneras, de lo que dices Lau y lo que dices tú también Dani, a mí me parece que es muy importante evidentemente reconocer la emoción, pero no solo reconocer la emoción, sino reconocer la razón de esa emoción, porque ahí también buscas estrategias que te permitan sentir esa emoción de una manera diferente. Es decir, claro, es muy importante saber que te sientes triste. Eso está claro y a lo mejor darte ese espacio para sentir esa tristeza, para llorar, para decir, no me estoy sintiendo bien, pero ¿y ahora qué hago con eso? ¿No? ¿Qué hago? ¿Me aíslo y sigo llorando eternamente? O sea, ¿qué hago con esa sensación, con esa emoción? Entonces ahí es donde tienes que seguir el siguiente paso, es ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué cosas extraño? ¿Cómo podría reemplazar eso que extraño? ¿Y por qué eso genera en mí tanta tristeza y tanto impacto? O sea, ¿por qué a Dani no le importa? No, para ti no tiene tanta relevancia la Navidad y por qué para Laura sí. Pues porque cada una tiene una historia personal diferente y también tiene una personalidad distinta. Pero en el momento en que tú reconoces ese por qué o te haces preguntas claves respecto a esto, solo con ese reconocimiento ya tu emoción cambia. ¿No? Porque o sea, ahí también estás dejando la incertidumbre, porque es como tengo un sentir, no sé de dónde viene,
pero lo estoy sintiendo. Pero cuando le das una razón es como, vale, ya tengo una certeza de por qué me puedo estar sintiendo así, y eso también calma la mente, y ahí hay posibilidad de acciones. Claro, ahí aparecen las posibilidades y entonces es esto que me hace sentir, pues quiere decir que yo lo extraño por esto, por lo cual voy a intentar utilizar alguna estrategia para resolver el porqué de esta emoción, no solo la emoción. Claro, como ir al chino por velitas y prenderlas. Que no te importe si no son las velitas de velitas, sino que es como busco adaptarme a lo que encuentro aquí. Claro. Por ejemplo, la gente que ha perdido personas, pues la Navidad es un momento muy duro porque le recuerda a la persona que perdió, ¿no? Un hijo, un papá. Entonces, cuando tú tienes como claridad de me siento triste porque perdí a esta persona o porque pues tengo que buscar alguna estrategia para que ese día la recuerde o para que ese día de alguna manera le haga un homenaje o para que esté presente de alguna forma y eso me tranquilice o me genere paz, ¿no? Pero solo en el momento en que tú eres consciente de la razón es cuando tú puedes buscar estrategias que te sirvan a ti. Digamos que lo típico pues es como haz mindfulness, haz meditación, haz deporte, digamos que son como las estrategias que puedes leer en cualquier parte. Y eso va bien porque sí es verdad que todas las estrategias te ayudan, pero las estrategias tienen que ir muy conectadas contigo mismo y con tu propósito y con lo que te pasa, porque si no terminan siendo muy vacías. Total. Hay una cosa que me deja como pensando, y es que yo creo que nosotras igual somos un poco conscientes de nuestras emociones, pero a lo mejor hay alguien que dice, no sé qué me está pasando, entonces no sé cuáles son como esos momentos de alarma o ante qué síntomas emocionales o físicos deberíamos estar alertas y qué podemos hacer cuando tenemos una relación como menos consciente de nuestras emociones. Pues por ejemplo el insomnio, o sea los trastornos de sueño son una alerta, son una bandera roja de que algo está pasando. O sea, si no logras dormir bien, normalmente hay que mirar qué está pasando, si hay ansiedades, qué está sucediendo. Siempre cuando hay síntomas físicos, pues es importante lo primero descartar que no haya una base fisiológica o que no te esté pasando realmente algo, alguna enfermedad, eso está claro. O sea, si tú estás sintiendo migrañas, todo, pues lo primero es tienes que ir al médico. Pero a partir de ahí, una vez descartes pues que no hay una base fisiológica que te esté generando esos síntomas, que no quiere decir que no sean los síntomas reales, o sea, los síntomas existen, pero digamos que no hay una enfermedad de base para eso, pues ya tendrías que empezar a mirar las red flags, ¿no? Las banderas rojas. Que ahí, claro, o sea, con lo que mencionas, Ale, es complejo porque digamos que o sea, para estas personas que les es difícil identificar sus emociones, es muy probable que ya se hayan ido al momento de la somatización. O sea, porque no se gestionó la emoción o pues no se ha gestionado hasta el momento. Entonces aquí el punto es ponerle mucha atención a la somatización. O sea, cuando algo te pasa en el cuerpo, algo te está diciendo, o sea, lo que sea. Y a partir de ahí es como detenerse un segundo a pensar qué puede ser. Y lo que dice Marce, como bueno, primero descartar que no sea un tema como en verdad médico de una enfermedad previa o algo así. Y luego a partir de ahí decir, mira, yo he escuchado que tal vez el cuerpo somatiza, o ser consciente de que es algo que puede pasar. Y también pensaba como, vale, en este proceso de escucha de nuestro cuerpo, de escucha de ser más conscientes de nuestras rutinas, una vez ya lo identificamos, una vez ya nos damos el espacio de sentirlo y generamos una estrategia adaptada a nuestra necesidad, implementamos esa estrategia y digamos que eso ya sería como un pasito que nos hace sentir un poquito mejor, si bien no es como una cura completa a la emoción, porque a veces pensamos que hacer algo ya nos va a quitar por completo y puede generar frustración pero ¿por qué otra vez al mes me siento triste? Pues sí, o sea, es un ciclo y al final no es como una cuestión de... Claro, también hay factores externos, o sea, porque hay estresores. O sea, no es lo mismo la emoción que tú sientes si estás en un lugar, en un entorno seguro, a si estás lleno de estresores alrededor. Entonces eso también es importante entenderlo, porque más allá de que tú te conozcas, más allá de que tú identifiques la emoción, más allá de que busques estrategias, hay un estresor que sigue existiendo. Y ese estresor, en función del tipo de estresor que sea, te va a seguir haciendo sentir incómoda, ¿no? O sea, si no tienes trabajo, si no tienes documentos,
o has vivido situaciones de racismo, eso está fuera, eso no está dentro necesariamente. Que eso también yo creo que es importante porque a veces la psicología termina haciendo como sentir culpable a la gente de que todo está en ti. Sí. De que todo es, que si tú te sientes mal, pues tienes que mirarte a ti mismo porque todo está en ti. Y no todo está en ti. No, tú no eres culpable 100% de lo que estás sintiendo, es normal. O sea, si tú has vivido una situación traumática, es normal que te sientas así. Y por mucho que la identifiques, te vas a sentir siguiendo así porque estás viviendo una situación que es terriblemente compleja. Uh-huh. Pero el hecho de que la identifiques y de que entiendas, pues ya es un paso. Total. Para tomar una acción, ¿no? A veces, yo qué sé, yo a veces le digo a la gente, porque llevo 1 año sin trabajo, aquí las cosas no me salen, no tengo documentos. Entonces, pues sí, muy bien identificar la situación, pero a lo mejor hay que buscar una estrategia, a lo mejor este no es tu lugar, pero a lo mejor llegas a la conclusión que retornar es una posibilidad. Y entonces eso es una acción que va más allá de tus emociones y que te va a permitir eliminar estresores. Sí, muchas veces decimos como, bueno, es que tengo que estar aquí, tengo que soportarlo, y es como, no. No, o sea, si estás viviendo violencia de género y si estás con una persona, es normal que somatices. Es que ahí se suele decir como son reacciones normales ante eventos anormales. Exacto. Entonces es como, claro, es normal que yo reaccione de esta forma y esté sintiendo todo lo que estoy sintiendo ante una situación que no debería ocurrir, como la violencia de género, el racismo, bueno, pero al final es eso, socialmente están pasando muchas cosas, y por ejemplo con lo que mencionabas del retorno, solemos ver el retorno como un fracaso, y no es un fracaso, o sea, está bien también si en el momento te das cuenta de que quieres retornar o necesitas retornar, porque no es por ti que no hayas podido adaptarte, sino que también son unas condiciones a nivel social, un sistema pues difícil, hostil, hay muchos cambios que pues a veces no permiten eso, y eso está bien, reconocerlo también desde las personas. Y yo creo que incluso si estás bien, o sea, digamos que ya superaste la etapa, por decirlo de alguna manera, crítica, y si al final también consideras que incluso estando bien acá vas a estar mejor en tu país, también está bien. La idea es que tú conectes con tu realidad y puedas decir, ¿dónde está mi propósito? Total. ¿Dónde me siento bien? Yo a veces le digo a la gente, no te pongas en riesgo. Porque claro, uno a veces lo que hace es como, esperemos a ver qué pasa. Y es esperar a ver qué pasa, a veces hace que te pongas en una situación de mucho riesgo, pues porque estás en una situación muy precaria, porque la situación en vez de mejorar, pues puede empeorar. Entonces, bueno, desde cada situación personal, analizándola, bueno, cada persona tiene que analizar muchos puntos y muchos pros y contras. Pero yo creo que no es solo identificar la emoción, que sí, encontrar el porqué, que también, pero es también saber que hay estresores externos que tú no controlas y que en la medida que no los controles, pues también eso va a seguir generándose. Y ahí llevas 5 años sin empleo, es por mucho que te digamos que hagas meditación, por mucho que te digamos que te mires a ti mismo, ese estresor va a hacer que sigas sintiendo esa emoción. De hecho, uno de los ejercicios que hacemos a veces, bueno, muchas veces, es qué está en tu control. O sea, cuáles son tus preocupaciones, qué es todo lo que te afecta y qué está en tu control y qué no, qué puedes hacer, o sea, si hay algo que puedes hacer o no. Porque, por ejemplo, buscar trabajo. Sé que hay opciones y hay cosas que puedes hacer, puedes mejorar tu currículum, puedes hacerlo como el CV que hay que presentar aquí, puedes preparar entrevistas, puedes presentarte a otros lugares. Pero pues también es verdad que pues o sea, hay racismo dentro de la búsqueda de trabajo, o sea, hay otras situaciones que son externas. Y reconocerlo también te quita un peso de encima, porque entonces no es tu culpa. Que mucha gente llega y dice, llevo 6 meses y me preparo y me hago y no sé qué, y no logro conseguir trabajo. ¿Y por qué que estoy haciendo, que está mal en mí? Y a lo mejor no hay nada mal en ti. Claro, evidentemente hay que preguntar, pero es que también hay estresores que tú no controlas. Totalmente. Sí, como este positivismo tóxico, ¿no? Exacto. Que te dice que todo el tiempo que está bien, que todo está, o sea, que tú tienes la capacidad de controlarlo todo, que si quieres conseguir trabajo lo vas a tener, y al final es como no, que a mí me pasa un poco con el tema como también esta gente como que habla un poco de espiritualidad y tal. A mí me encanta la meditación, me encanta ese tipo de cosas,
pero a veces siento que te meten tanto en la cabeza que todo está en ti, que se les olvida lo que ustedes dicen, que estamos en un contexto y que hay un montón de variables externas que nos están afectando. Creo que tenemos como una noción, y la invitación en este caso sería esa. Sabemos que es un momento difícil, sabemos que las personas que nos están escuchando, si van a estar fuera de sus países de orígenes, pues que sepan que no están solos, que sepan que lo que tienen o lo que sienten tiene nombre, y como tiene nombre y ya muchas personas lo han estudiado, pues también asimismo tienen las herramientas y estrategias que pueden implementar, no para dejar de sentir, pero quizá como para hacernos la vida un poquito más amena y más fácil. Así es. Entonces, pues creo que sería bonito, un buen momento como para, si van a estar lejos, quizá hacer un ritual pequeñito que los conecte con eso que extrañan, con esa nostalgia, que no les implique gastar dinero si no se puede, que no les implique hacer un esfuerzo mayor, pero si es escribir una carta, si es prender una velita, si es poner la canción que escuchaban en Navidad en sus casas y llorar un ratito, siento que esa catarsis es necesaria. Entonces, pues si lo llegan a hacer y nos cuentan, sería maravilloso. Y nada, un abrazo grande para todas las personas que van a estar lejos de sus hogares en estas fechas. Decirles también que el ritual puede servir tanto para Navidad como Año Nuevo, que hablando precisamente de las presiones externas y de la meritocracia, etcétera, también muchas veces en Año Nuevo empiezan como, ay, los propósitos de Año Nuevo, no sé qué voy a hacer, y sabemos que, como lo mencionaba Marce, en medio de toda la incertidumbre es muy difícil ponerse esos propósitos, y a veces también sentimos como la incertidumbre con mayor intensidad, y vale la pena también hacer un ritual, dejarnos ser, bueno, sí, tramitar como estas fechas de una manera en la que seamos conscientes de que estamos en una situación compleja, y si sentimos que no estamos haciendo nada, sí estamos haciendo mucho, porque emigrar ya es súper complejo. También invitarlos, porque justo vamos a tener un workshop y un webinar con Marce y con Lau. Entonces, si quieren investigar un poquito más sus propias emociones, saber de qué se trata esto, qué pueden sentir, si tienen preguntas al respecto, los invitamos también a que se unan a este workshop, que próximamente les estaremos contando más al respecto. Claro, estaremos compartiéndoles más información. Y bueno, Lau y Marce, no sé si también quieren decir algunas palabras antes de cerrar el episodio. No, yo agradecerles a ustedes por la invitación, creo que ha sido un tema bonito, y me quedo con lo que dijo Ale, la última parte, que es ya migrar es toda una acción muy importante. La gente que migra es gente muy valiente, muy resiliente, y es importante pues también que seamos compasivos con nosotros mismos. Total, sí, yo igual agradecerles un montón el espacio, y también el decidir haber creado el podcast y el generar estos espacios, porque bueno, cuando nosotras iniciamos, también desde Migrando dijimos, o sea, hay una necesidad, pero es complejo porque es una necesidad que no sabes que es necesidad hasta que migras y la vives. Y creo que encontrar espacios así también es apoyo, es red de apoyo, es sentirte contenida. Entonces en verdad me parece muy lindo que pues todo lo que están haciendo. Y bueno, tal cual, creo que para las personas que sepan que pues, aunque puede que hayan migrado y se sientan solas, igual son muchas personas que también están viviendo esto y pueden encontrar espacios como este, que puede ser, su ritual puede ser escuchar el podcast una noche, o puede ser reunirse con las personas que van encontrando en el camino, pero pues encontrarán a alguien. Siempre hay alguien. Bueno, pues muchísimas gracias a los que nos están escuchando, y nos escuchamos en un próximo episodio de Migrantes Anónimas. ¡Feliz Navidad! Y feliz Año Nuevo. Chao. Chao. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar Migrantes Anónimas. Esperamos que el episodio les haya sido de utilidad y que lo hayan disfrutado. Y también, si les gustó, nos pueden seguir en redes sociales, migrantes.anónimas en Instagram. Pueden darle like al episodio y recomendárselo a alguien que crean que puede ser útil. Estas cosas sencillitas nos impulsan muchísimo a seguir creando contenido, y además nos ayudan a crecer. Se los agradeceríamos infinitamente.